partido, en fin, toda una evolución, y otra cosa es este que es el último, y que en realidad yo priorizo la clase como corresponde, porque es lo que hay que priorizar. Y como conversaba hoy por teléfono, para mí es una clase importante, en realidad probablemente la última clase de mi vida en esta materia. Como ustedes saben, este es mi año final, así que y bueno, y el tema elegido va a ser sociedad civil, en fin. Entonces, vamos a ir a compartir material. Hoy tengo dos materiales en realidad que quiero compartir. Un primero, que es que es como, digamos, un enfoque clásico. Todo esto está en EVA, ¿no? Y después vamos a ir a otro material un poco más moderno, o sea, es como un replanteo que me parece interesante y que también lo tienen en EVA. Entonces, bueno, ¿qué es esto del contrato de mediación? Obviamente estamos en un contrato que es un contrato de actividad. Vieron que dice mediación o corretaje inmobiliario, porque hubo otra manera de considerarlo. Incluso llegó a haber un proyecto de ley que llegó al Parlamento, que se nos llegó a consultar. Cuando hicimos el manual, si yo no me equivoco, nosotros lo pusimos al final, lo que fue el informe que hizo el instituto. Todo eso después quedó en nada, y que yo sepa no ha habido ninguna normativa que regule en particular este contrato. Entonces vamos a lo tradicional, ¿no? O sea, distintos autores se han ocupado de este tema, entre ellos los profesores Larrañaga y Raúl Gamarra. Lo primero, claramente, es un contrato que no tiene una regulación legal. Igual ellos intentan una definición que yo simplemente la transcribo, porque plantean que es aquel contrato que supone una actividad a través de la cual se pone en relación a dos o más partes. Esas dos o más partes van a realizar o es para la conclusión de un negocio jurídico. Y estos autores plantean, sin estar ligado a ninguna de ellas por relación en particular, sino que lo que hay es una relación de colaboración, a ver, ninguna relación que implique, vamos a decir, colaboración, dependencia o representación, y eso es lo que lo separa de esas otras figuras jurídicas, y básicamente una convención por la cual en realidad estas partes parece que le cometen a esta otra parte, que sería el mediador, em, que en realidad ponga en relación a dos o más personas para la concertación de un negocio. Esto nosotros lo conocemos, o sea, todo el mundo sabe que a veces cuando queremos vender algo, bueno, recurrimos a esta actividad de un mediador. En realidad lo que estamos buscando es que de alguna manera a través de la acción de ese mediador, uno pueda, digamos, ponerse en conexión con esa otra parte, con miras a realizar ese futuro contrato. Entonces, hay una cantidad de cosas acá que son interesantes, ¿no? Eh, vieron que la presentación dice mediación o corretaje inmobiliario. Y en realidad este contrato sí tiene una regulación en el Código de Comercio. Hay contrato de corretaje cuando una parte, que es el corredor, se compromete a procurar un interesado para que concierte una operación con la otra parte, cliente o comitente, quien se obliga a pagar una comisión en caso de que esa operación se realice. Nosotros vamos a ver que acá, y esos son los juicios, ¿no? Los juicios son, o sea, la historia de esta, no me gusta, digamos, dar el final de la película, porque el final de la película es algo que no hay que dar, porque si no, estamos espoleando, ¿no? Pero acá la historia es de cuándo, y ese va a ser el tema, ¿no? De cuándo este mediador va a tener o no va a tener derecho a cobrar una comisión. Y de eso tratan en general, este, de eso tratan en general los juicios. Entonces, naturaleza jurídica. Lo primero, y por eso lo estamos estudiando nosotros, y no sé si cuando ustedes vayan a comercial probablemente vean el contrato comercial de corretaje. Pero nosotros entendemos que es un contrato civil. En realidad, este,
la jurisprudencia siempre ha afirmado que en realidad esto tiene que ver con que cuando estamos hablando de la compraventa de un inmueble, nunca estamos frente a un contrato comercial, sino que siempre estamos ante un contrato civil. Y obviamente este corretaje o esta intermediación eh, se entiende que va a tener la misma naturaleza jurídica que ese negocio que es el que con la intervención del mediador esas partes van a realizar. Sin perjuicio de esto, y es la idea que tienen en particular estos autores, podría aplicarse por analogía y van a ver que, por ejemplo, hay algo que se maneja bastante y es el tema del término de prescripción para poder hacer reclamos, que sí lo tiene el contrato comercial. Entonces se plantea en general que esta figura que no tiene una regulación en el ámbito del derecho civil, pueda tolerar que se le apliquen por analogía las normas del corretaje comercial. Entonces, ¿qué pasó con la jurisprudencia? ¿Cómo se empezó a analizar? Ahora nosotros vamos a ir a otro enfoque, pero vamos a lo tradicional. Lo de tradicional era, bueno, ¿cómo separamos esta figura de un arrendamiento de servicios? Porque los fallos antiguos consideraban que este mediador o corredor en realidad estaba arrendando sus servicios y también en ese caso le aplicaban las normas que nosotros analizamos cuando analizábamos el arrendamiento de servicios en el Código Civil, en particular el artículo 1831. Después, otra posición decía, bueno, en realidad más que un arrendamiento de servicios se podría entender que es un arrendamiento de obra, porque se va a mirar la idea de atender al resultado de la actividad o del trabajo este, de ese mediador. Es decir, el resultado, esto es que se realice ese negocio, más allá de lo que es la propia actividad del mediador. Entonces, la Suprema Corte ya hace mucho tiempo dijo, bueno, vamos a ponerle, y adoptó la posición de que en realidad es un contrato innominado, y hace esta evolución, porque lo que dice la Corte es que la idea de manejarlo como arrendamiento de servicios era para poder manejar o someter la cuestión de la retribución que va a tener este mediador a lo dispuesto por el artículo 1834, que se acuerda que nosotros ya lo estudiamos, que es aquel que permite, ustedes se acuerdan que aquel arrendamiento de servicios es un contrato interesantísimo en el cual se entiende que aunque no haya pactado un precio por las partes, se entiende que tiene un precio y que ese precio es el precio de costumbre y que si las partes no lo establecieron se puede permitir que lo haga el juez. Todo eso sale del 1834 que dice eso y algunas cosas más. En realidad, hoy día, en el ámbito internacional, se va a manejar la idea de este contrato, obviamente como un contrato innominado, pero sobre todo, la idea sería ver qué normas le vamos a ir aplicando, porque efectivamente hasta el momento no hay, no hay una regulación que permita decir, bueno, va a tener su normativa propia. Entonces, esta idea de la Suprema Corte de manejar al contrato de mediación como un contrato innominado es muy antigua. Fíjense que ahí está citada una justicia uruguaya, caso 8119, que tiene muchísimos años. Pero bueno, nosotros en la clase que viene vamos a ver contratos, o vamos a ver sentencias de estos temas mucho más recientes. De hecho, una de la Suprema Corte de Justicia, que es del año pasado, que justamente revoca una sentencia que dictó el tribunal que yo integro, que había sido del año anterior, así como otra sentencia del Tribunal Civil de Sexto Turno, que es una sentencia del año pasado, que no tiene casación, estuvimos averiguando, no tiene casación y en definitiva es una sentencia que se ejecutó. Bueno, y la vamos a ver la reunión que viene en el taller, que espero que haya gente que se anote, que no baje, que no decaiga y que tengamos anotados para el
el taller de la reunión que viene, de la segunda hora del miércoles próximo, que es el último taller del año de esta materia. Entonces, ¿qué posición es la que tienen los profesores Larrañaga y Gamarra? Enseguida vamos a volver. Ellos plantean que en realidad no es un arrendamiento de servicios, porque ellos plantean que lo que interesa es el resultado de la actividad y no la propia actividad, y por ese lado que obviamente solo hay derecho a la remuneración por ese resultado del obrar del mediador. Y ellos acá hacen una cosa interesante, porque nosotros hasta ahora hablábamos de obligaciones, de medio de resultado, pero ellos van a entender que el contrato, todo el contrato en sí, es lo que ellos denominan un contrato de resultado. En realidad tampoco están de acuerdo con que se trate de un arrendamiento de obra, eh, porque plantean que en el arrendamiento de obra ese contrato es un contrato bilateral. Ellos plantean que en este caso, en el caso de la mediación, nosotros o ellos plantean que el mediador en realidad el único obligado. Es decir, o sea, que en este contrato, en el contrato de mediación, en realidad, el mediador, ellos lo plantean así, después vamos a ver si estamos o no estamos de acuerdo con eso, el mediador no asume ninguna obligación. En realidad plantean una situación de derecho potestativo, porque en realidad si se logra ese negocio final, entonces eso haría que se modifique la situación jurídica y entonces se genere, digamos, el derecho al cobro de la comisión. Y fundamentalmente, a la hora de ver, y eso sí es bastante tomado por la jurisprudencia, a la hora de la regulación, cómo se va a regular este contrato que no tiene regulación, ellos proponen la total analogía con el contrato de corretaje mercantil, y fundamentalmente por esta norma, o sea, esta norma del Código de Comercio, que es distinta a la normativa en materia de prescripción del Código Civil, en el sentido de que la prescripción, y esto lo van a ver todo el tiempo, cuando hay un mediador al que no le pagan la comisión, ellos saben perfectamente que el reclamo que tienen que hacer lo tienen que hacer rápidamente, porque si se aplicara analógicamente lo que dice el Código de Comercio, la prescripción de esa acción para el cobro de la comisión es por un término breve de 6 meses, y no en general de las acciones personales, que acá de vuelta hay que corregir la presentación, porque esta es una presentación anterior a la modificación del artículo 1216, o sea, ahora si fuera la normativa vigente en materia de prescripción de acciones personales después de la LUC es de 10 años, antes era de 20 años, ¿no? Imagínense, por ejemplo, lo que era antes, 20 años para una posibilidad de cobrar, de que se hiciera una acción para poder hacer efectivo el cobro de una comisión. Ya les digo, esto no sucede en la práctica. Los mediadores inmediatamente cuando ven que no hay algún problema para el cobro de la comisión, a uno o a los dos, o a las dos partes, ahí hay que ver cómo está ese tema, lo hacen de inmediato, no dejan que pasen esos 6 meses para que no se les pueda oponer exitosamente la excepción de prescripción. Y ahí, en esta presentación, que era la que yo originariamente manejaba, en realidad el problema se traslada a esto que yo les decía, o sea, cuándo se debe, cuándo hay que pagar la comisión. Entonces, en general, y esto sale fundamentalmente del análisis de la propia jurisprudencia, por eso esta presentación, que después yo les recomiendo si quieren la miran, porque hacia el final yo no voy a entrar en eso, hay una casuística bastante extensa de distintas sentencias, que van desde muchos años hasta menos años, que hacen a situaciones en que hubo reclamos. Pero básicamente la jurisprudencia maneja dos requisitos. Un primer requisito tiene que ver con la efectiva conclusión del negocio final, o sea, se le pide al mediador que intervenga con miras a que se pueda realizar ese negocio final. Pero también hay otro requisito que es igualmente importante, y es la relación de causalidad, que no es aquella relación de causalidad que estudiábamos en responsabilidad extracontractual.
Acá en realidad lo que se está planteando es que en realidad la actuación del mediador sea de alguna manera o se conecte con, puede ser considerada la causa por la cual ese negocio final va a tener lugar. Esto es, la relación de causalidad se va a dar o tiene necesariamente que darse para que el mediador pueda tener derecho a cobrar la comisión. La relación de causalidad tiene que darse entre la actuación del mediador y la conclusión de ese negocio final. Y ahora brevemente vamos a ir a analizar distintas situaciones que pueden suceder con ese negocio final que puedan de alguna manera incidir con respecto al problema eh, del derecho al cobro de la comisión, pero independientemente de que tiene que darse esta relación de causalidad como uno de estos dos requisitos. Así que primer requisito, que haya un negocio final. Acá después vamos a ver qué pasa con ese negocio final, si es un negocio condicional, si hay un problema de nulidad, si hay un problema de resolución, lo vemos enseguida. Lo otro es la relación de causalidad, que es entre el actuar o la actuación del mediador y la efectiva conclusión de ese de ese negocio final. Entonces acá, claramente, si vamos a ver la jurisprudencia, también tiene una cierta evolución. Es decir, hubo jurisprudencia originariamente que decía que bastaba con el mero acercamiento de las partes. O sea, como ustedes ven acá, entonces está en juego el primer requisito que vimos, porque en realidad el mero acercamiento de las partes podría darse, exista o no exista ese negocio final, y eso lo planteó alguna jurisprudencia, como ustedes ven, muy antigua, porque esta cita que está allí de Tribunal Sexto es una cita del anuario tomo 22. El anuario, fíjense los años que estamos hablando, actualmente está como en el tomo 50 y pico, estamos hablando de una jurisprudencia muy antigua, y en general la necesidad de la conclusión del negocio con la o por la intervención del corredor o mediador, evidentemente se consolida en jurisprudencia posterior. Vamos a ver un poquitito, como hacemos siempre con todos los contratos, cuál es la causa del contrato. Entonces, en realidad se va a vincular con esta situación de la causa del contrato esta idea de la conclusión, o sea, que solo la conclusión del negocio, la conclusión del negocio final, de alguna manera realiza ese interés que de alguna manera es la causa del contrato de mediación, que es el que persiguen las partes cuando traban esa relación respecto del mediador. De alguna manera, o sea, esa relación se traba con la finalidad o la función de que ese negocio final tenga lugar, y por eso es que en realidad, de alguna manera, este contrato de mediación se puede incluir en esa nómina de negocios que tienen que ver con la gestión de intereses ajenos, donde hay alguien que de alguna manera, y en esa relación que se traba, asume, digamos, la gestión de intereses ajenos, parecido de lo que hemos visto a lo que pasaba, por ejemplo, en el mandato, ¿se acuerdan? En realidad, también acá es importante el principio de autonomía de la voluntad, esto es, ¿qué es lo que pactan? ¿Qué es lo que se pacta? Por ejemplo, con la parte que es la que, en definitiva, trata con ese mediador, con miras al negocio final, porque evidentemente, por autonomía de la voluntad, perfectamente se puede pactar que haya alguna especificidad con relación a cuándo va a ser, cuándo el mediador va a tener derecho al cobro de la comisión. Y, por ejemplo, se puede pactar que se va a abonar la comisión por la sola actividad, digamos, de acercamiento, y eventualmente prescindir
de la realización de ese negocio final. Este, Como ustedes verán, esto es bastante difícil que se dé en la práctica porque evidentemente nadie, o sea, la idea que tiene alguien para trabar relación con el mediador es llegar a ese negocio final y, y sería muy raro que se le pagara algún tipo de comisión solamente porque haya, digamos, una conexión con alguien si verdaderamente ese negocio no llega a tener lugar, pero nada impide que así se pacte y bueno, y hay que tener, por eso a veces en ese tipo de relaciones, si son negocios por escrito, que tampoco tienen por qué serlo, porque evidentemente acá no hay ningún tipo de solemnidad, este es un negocio que se puede realizar sin ningún requisito de forma, por lo tanto puede ser escrito como puede ser verbal. Si es escrito, mirar bien cuáles son las condiciones de ese negocio para que después no aparezca algún tipo de cláusula en este sentido y bueno, evidentemente cuando no se quiera pagar la comisión, el mediador diga, no, pero perdón, acá se pactó que yo tenía derecho a cobrar la comisión por el mero acercamiento, aunque el negocio en realidad no hubiera tenido lugar. O sea, hay que estar atentos a esto, ¿no? Eh, entonces, otra gran pregunta, ¿cuándo que se entiende por conclusión del negocio final? ¿Tá? Bien, esto es interesante también, porque a su vez, cuando vamos a mirar el negocio final, tenemos que analizar si ese negocio es este, nuevamente, qué tipo, si tiene algún requisito de forma, básicamente, si es consensual o si es solemne, porque evidentemente, si fuera simplemente un negocio final consensual, obviamente el perfeccionamiento del negocio final se va a dar como se da para cualquier contrato consensual, que es por el mero acuerdo de voluntades. Ahora, cuando se trata de un negocio final que es solemne, evidentemente que vamos a necesitar del cumplimiento del requisito de forma que tendremos que ver cuál es, esto es, si la solemnidad es la escritura pública, si es la única forma, como pasa en la compraventa de inmuebles, o incluso si hay solemnidades alternativas, pero que se haya cumplido con ese requisito de forma. En cuanto a saber cuándo se dio la conclusión del negocio final. Lo mismo tenemos que analizar si ese negocio final que estamos diciendo, le estamos llamando negocio final porque es aquel que, vamos a decir, pretendía el que trabó la relación con el mediador, se proponía realizar. Eh, Ese negocio final puede ser un contrato definitivo, que nosotros ya sabemos cuál es aquel que genera las obligaciones sustanciales, y tenemos que separarlo del contrato preliminar, porque a veces se plantea eso, bueno, pero si el negocio que se realiza como negocio final, en definitiva, es un contrato preliminar, o sea, un contrato que de acuerdo a lo que nosotros estudiamos, simplemente es un contrato que tiene por finalidad la realización de otro contrato que será el negocio definitivo y el contrato preliminar solo genera la obligación de hacer ese contrato definitivo. Bueno, ahí para saber si hay o no hay derecho a la comisión, habrá que ver cómo se pactó. Si el mediador quiere tener derecho a cobrar la comisión, tendrá que haber pactado que le corresponde el cobro de la comisión también en el caso de que se realice un contrato preliminar. Esto obviamente muy bien asesorados los mediadores, cuando es por escrito, lo incluyen expresamente, ¿no? Pero básicamente cuando hablamos de la conclusión del negocio final, tenemos que separar lo que es el negocio definitivo de lo que es el negocio o el contrato preliminar, y en este segundo caso solo hay derecho al cobro de la comisión si así se pactó. Tengo a Braulio con una duda. ¿Una duda sobre esto, Braulio? Sí, yo ando en el rubro, le pregunto rápidamente. Entonces, si no se pacta el tema, perdón porque estoy un poco enfermo, estoy haciendo mal, pero le digo rápido, si no se pacta que con la mera acercamiento de las partes se debe cobrar, si no se pacta expresamente, no se toma en un tribunal. A No sé ver, si se me entendió. estás preguntando otra cosa. En realidad, vamos un paso atrás. Yo te decía que la idea es que ese negocio final tenga lugar, ¿está? Tenga lugar. Es decir, si vos decís que lo que ustedes ofrecen para la firma
es que se va a pagar la comisión por el mero acercamiento de las partes, y eso lo acepta el que viene a trabar la relación de esa forma, bueno, tendrá que pagarlo porque lo aceptó de acuerdo al principio de autonomía de la voluntad. Lo que pasa es que ya te digo, la persona en general se supone que no va a estar muy propensa a eso, porque lo que quiere es que haya ese negocio final. Y el segundo paso que estoy dando yo acá es cuando hay una conclusión de un negocio final. Y ahí estoy separando cuando es consensual y cuando es solemne, cuando es definitivo y cuando es preliminar. También depende de lo que se haya pactado. Es decir, en principio se trata, y me paso a lo segundo, de que es el contrato definitivo y no el preliminar, salvo que se haya pactado que también hay derecho a cobrar la comisión en el caso de un contrato preliminar. No sé si te contesté la pregunta, pero te cuento de lo que yo estoy hablando, básicamente. Entiendo, ¿Está? te entiendo. Perfecto, Bien, gracias. y sigo. Obviamente no va a haber derecho al cobro de la comisión cuando simplemente las partes quedaron en ese negocio final, en aquella etapa previa, ¿se acuerdan? Antes de manifestar el consentimiento, es aquella etapa de tratativas, porque ahí en la etapa de tratativas todavía no hay ningún contrato. Es decir, salvo que aparezca algún contrato, pero aunque aparezca algún contrato, tiene que ser o estar pactado que ese contrato eventualmente que aparezca le va a generar al mediador el derecho al cobro de la comisión. Porque si no, la regla general es la realización del denominado negocio final. ¿Está? Entonces, por eso dice, nunca en la etapa de las tratativas, donde todavía no hay ningún contrato, ni preliminar ni definitivo, y obviamente, como dice ahí, salvo los contratos que puedan darse en tal periodo, como el denominado, ¿se acuerdan cuando estudiamos la categoría del contrato marco, o la llamada carta intención, que evidentemente eso va más allá de un tema de tratativas? Acá yo me tengo que ir a lo que ustedes estudiaron en obligaciones cuando estudiaban la formación del consentimiento, no puedo ir tan atrás, estoy simplemente colocándome en esta situación que es el análisis del contrato de mediación. Entonces, vamos a ver algunas situaciones brevemente, son tres situaciones que pueden darse respecto de ese contrato final. Entonces, ¿qué pasa con contratos sujetos a condición? ¿Tá? Entonces, primera hipótesis, condición suspensiva. ¿Tá? Recuerdan lo que es la condición suspensiva, no voy a volver porque cantidad de veces lo hemos explicado, pero básicamente, si no se verifica esa condición que es suspensiva, no se verifica ese contrato final y entonces no hay negocio y por lo tanto no hay derecho al cobro de comisión. ¿Tá? Insisto, siempre depende de lo que se pacta. Yo digo con carácter general, si no se hubiera pactado nada. Segundo, condición resolutoria. Acá es más interesante, porque en realidad, cuando la condición es resolutoria, en lo inmediato, el negocio no solamente que es válido, sino que es eficaz. Esto es, se producen las obligaciones, como dice ahí, y en ese sentido se ha entendido que puede existir derecho a cobro de comisión porque en realidad el negocio es inmediatamente eficaz. La obra del mediador dio una utilidad inmediata, ¿tá? Que evidentemente está sujeta a condición. Pero una cosa es la condición a la que está sujeta ese negocio final y otra cosa es lo que tiene que ver con la propia actividad del mediador. El mediador puede decir, perfecto, pero yo cumplí, el contrato produjo sus efectos, yo tengo derecho a la comisión. Si después se verifica el evento futuro incierto y en definitiva, al ser una condición resolutoria, el negocio queda sin efecto, no arrastra a mi contrato, que es otro contrato, es un contrato diferente. Insisto, siempre depende de lo que se pacte. Pero para separar, ¿qué pasa si la condición es suspensiva? ¿Qué pasa si la condición es resolutoria? Y lo último que se maneja también es la cuestión, obviamente, de la seriedad del vínculo. ¿Tá? O sea, esto pasa en cualquier tipo de figura jurídica. Es decir, el resultado útil en realidad no puede quedar librado al arbitrio de las partes y eventualmente esto está para evitar situaciones de abuso. ¿Tá? Entonces, este es el análisis general que hace
este análisis lo hicieron tanto Raúl Gamarra con Larrañaga, como lo hizo Gamarra, que tiene también, está en la bibliografía, un estudio que hace el maestro sobre este tema. El otro tema es qué pasa, y vieron el título que yo le puse, ¿no? Porque esta presentación la hice yo. Contratos desajustados al modelo legal. ¿De qué estoy hablando acá? Un contrato desajustado al modelo legal, nosotros sabemos que tiene por consecuencia la nulidad. ¿Por qué? Porque el contrato es válido cuando hay un perfecto ajuste al modelo legal. Si hay desajuste al modelo legal, estaremos en una hipótesis de nulidad. Y acá, de vuelta, vamos a algún detalle un poco más, en fin, un tema más delicado, un detalle más profundo, ¿no? ¿Qué pasa en realidad cuando no solamente hay un problema de nulidad absoluta, sino que vamos a un escalón más, que es directamente el fenómeno de la inexistencia? No me voy a poner en explicar, porque eso lo hicimos en las primeras clases. Evidentemente la inexistencia es un concepto que es más amplio que el de nulidad absoluta. Implica la total ausencia de esos elementos o requisitos esenciales de validez, y por eso el desajuste al modelo legal es tan flagrante, ¿no? Entonces, claro, se plantea que en esos casos, si se llega a un contrato que en definitiva es inexistente, porque hay un total y absoluto desajuste al modelo legal, incluso en la forma más intensa, que es el fenómeno de la propia inexistencia, este, se va a entender que no puede haber derecho al cobro de ninguna comisión, porque evidentemente ese contrato final, valga la redundancia, es inexistente. Si vamos a la situación de la nulidad absoluta, ahí también la doctrina ha dicho, bueno, perfecto, no es un problema de inexistencia, pero es un problema de nulidad absoluta, que ustedes vieron cuando estudiaban este fenómeno de las nulidades, es una consecuencia prevista cuando hay lo que se podrían denominar vicios graves que afectan de tal manera la validez y llevan como consecuencia a la nulidad absoluta. Y entonces acá, en una especie de coherencia, sea que el contrato final es inexistente o sea que es absolutamente nulo, no habría derecho al cobro de la comisión. Ahora, miren qué interesante esto, ¿no? Porque, claro, si vamos al otro tema, porque vieron que la nulidad, y así lo estudiaron ustedes el año pasado en obligaciones, el año pasado no, en realidad, sí está bien, el año pasado a principios del semestre cuando estudiaban obligaciones. Ustedes vieron que cuando el contrato es relativamente nulo, hay una eficacia, es decir, produce efectos. Lo que pasa es que hay una eficacia que puede cesar cuando se declara la nulidad. ¿Está? Entonces, acá fíjense ustedes que la doctrina dice, bueno, parece que se va a estar a la buena o mala fe del mediador en el sentido de conocer o desconocer eh, esa situación de que el negocio final es relativamente nulo. Entonces allí se ha llegado a plantear que se debe igual la comisión, porque el negocio es originariamente eficaz, en la medida en que el mediador ignora la causa de la invalidez. Y acá, claro, el análisis que hacen Larrañaga y Gamarra eh, es coherente. Dicen, bueno, perdón, si acá estamos en un tema, básicamente, volvemos al título de desajuste al modelo legal, la consecuencia, sea que la nulidad sea absoluta o que la nulidad sea relativa, debería ser la misma. Este, eh, Igual, de todas maneras, esto tiene que ver con la conexión que hay entre los dos negocios, porque acá no estamos hablando de un problema de desajuste al modelo legal con relación al vínculo que traba el mediador con la parte, sino que tiene que ver con lo que sucede en ese negocio final. Y bueno, en fin. Ahora, me van a preguntar, ¿y usted en la jurisprudencia qué vio sobre este tema? O sea, ¿vio algo? No, la verdad que no he visto. He visto otras cosas, este,
he visto, por ejemplo, y ahora sí me iría a lo último, que es lo que sí he visto, que es el problema de la resolución. Es decir, situaciones de mediación cuando el negocio final es nulo, sea absoluta o relativamente, yo no vi. Pero sí he visto reclamos cuando en realidad lo que hay es un problema de que se celebre ese negocio final, que luego se resuelve. ¿Y cómo se resuelve un contrato? Entonces ahí tenemos que ir de vuelta a lo que ustedes estudiaron en obligaciones. Podemos tener el clásico fenómeno de la resolución por incumplimiento de los contratos bilaterales, o podemos pasar por todo aquello que estudiamos. En mis cursos yo lo estudiaba, todas las cláusulas resolutorias posibles, el pacto comisorio, la cláusula resolutoria expresa, este, obviamente el 1431. Ahora, ¿qué pasa? En todas esas hipótesis, nosotros tenemos que ese negocio final se resuelve por algo que no tiene nada que ver con la actuación del mediador que logra esa finalidad, porque hay una actividad del mediador que termina en ese resultado, que es el negocio final, y ese negocio final, después podríamos decir, como dice la moderna doctrina civilista en materia de contratos, ese contrato final se frustra por el fenómeno, sea del incumplimiento o incluso podría frustrarse por el ejercicio de un receso unilateral que hubieran podido pactar las partes. Ahora, en todos esos casos, se entiende que todo eso sucede respecto a un contrato que se perfeccionó, que tiene ajuste al modelo legal, que no tiene ningún defecto ni ningún vicio, y que evidentemente no tiene que ver con la actividad del mediador. Entonces, por lo tanto, en ese tipo de situaciones que hacen a lo que es la vida de ese contrato final, que se termina resolviendo por cualquiera de esas situaciones que vimos o incluso por el ejercicio del receso unilateral. Es más, le podríamos agregar una situación de mutuo disenso. No sé si comenté, pero recientemente, tanto para el tema nulidades, porque estamos de vuelta con la cuestión de la bibliografía. El tema nulidades, como todas estas figuras, fueron recientemente analizadas en el último tomo que se publicó del profesor Jaime Verdaguer, ¿sí? En su colección propia, que se llama Fundamentos de Derecho Civil, que había sido el último tomo, había sido el tomo quinto, que es el que manejamos en responsabilidad, pero luego hay una serie de tomos que están compendiados en un único tomo donde se tratan todos estos temas y que yo, por supuesto, de inmediato y como siempre les recomiendo la lectura porque es sumamente interesante. Entonces, esta última cuestión, ya les digo, vimos tres cosas. El problema de cuando hay condiciones, o sea, elemento accidental, sea resolutoria, sea suspensivas o resolutorias, el problema del desajuste al modelo legal, o sea, la cuestión de la nulidad, y finalmente la cuestión de la resolución por incumplimiento, todo esto relacionado con ese contrato final. Y en este último caso es donde yo sí he visto, y de hecho recuerdo un caso, no puedo entrar a profundizar, pero recuerdo un caso donde en realidad, este, era un caso donde el Estado, concretamente era el Ministerio del Interior, había realizado un negocio con un particular para la adquisición de un bien inmueble y en ese contrato incluso se había establecido el derecho al cobro de la comisión de un mediador, por lo tanto las dos partes que celebraban ese negocio lo admitían que correspondía el pago de la comisión eh, eh, en esa celebración, en ese propio negocio final, admitían que tenían que pagar una comisión a determinada persona que había actuado como mediador.
Y pasó una cosa interesante, que fue, como era una contratación del Estado, ustedes saben que tiene intervención en este tipo de situaciones el Tribunal de Cuentas, porque la institución comunica al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas admite o interviene el gasto. El Tribunal de Cuentas había intervenido el gasto, entonces con posterioridad el Ministerio decide dejar sin efecto ese negocio, o sea, como con ánimo de tener en consideración la no intervención del gasto efectuada por el Tribunal de Cuentas, y se negaron a pagar la comisión. Ese caso es muy interesante y está en esta presentación más adelante, en una de los, después van a ver que dice casuística. Uno de los casos es que en primera instancia se le dio razón al mediador para cobrar. El Tribunal de Apelaciones de quinto turno revocó y dijo que no había derecho del mediador a cobrar esa comisión. Y la Suprema Corte de Justicia casó la sentencia y dijo, perdón, el mediador tiene derecho a cobrar la comisión, porque esto que sucedió acá, que es absolutamente posterior y por una situación absolutamente distinta, y es interesante esto, porque esto no es ninguno de las situaciones que acabamos de ver, porque no era ni una condición, ni era una nulidad, ni era una resolución, sino simplemente se deja sin efecto el Ministerio del Interior dice que se deje sin efecto ese negocio. Quiero aclarar, obviamente, que era un contrato preliminar, pero se había establecido que había derecho al cobro de la comisión. Obviamente no había sido en escritura pública todavía, pero se había establecido que con ese contrato preliminar ya el mediador tenía derecho a la comisión. La Suprema Corte de Justicia casa la sentencia y le da derecho al mediador a hacer efectivo el cobro de la comisión. Entonces, brevemente acá, un análisis que ahora voy a profundizar sobre cuáles son los deberes y derechos de las partes. Y acá le llamamos, yo en esta presentación le llamaba deberes y derechos, un poco en la línea de pensamiento de los profesores Larrañaga y Raúl Gamarra, porque deberes, entonces dice, bueno, del mediador hacia las partes, bueno, evidentemente el mediador tiene que suministrar información relativa a las condiciones del negocio, la situación material y jurídica del objeto, o sea, el bien que se va, que en definitiva va a ser objeto de ese negocio final, así como a los sujetos, y obviamente tiene que tener, y lo planteaba como un deber, estos autores lo plantean como un deber, una suerte de obra de aproximación activa entre las partes, ¿no? Ahora, de las partes hacia el mediador, entonces, también las partes tienen que suministrar información al mediador. El tema del pago del precio, ¿sí? Y de las partes frente al mediador, también recibir la información, el mediador frente a las partes, la recepción de la información y este, el pago del precio. Y la idea acá es, estos autores plantean que hay este contrato de mediación está marcado por esta idea de cooperación entre los sujetos. Y acá corto, porque esta presentación, que ustedes después la pueden mirar, es larguísima, tiene una casuística larguísima, 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 con exposiciones. Tiene también el tema de lo que fue el proyecto de ley, que tampoco nos interesa mucho, por eso yo no sigo con esto, porque este proyecto, ya les dije, no se aprobó. Y si me permiten, voy a ir a esta otra presentación que también la tenemos en EVA, y que en realidad, ustedes se acuerdan que nosotros tenemos el manual de contratos que yo les conté varias veces. Quisimos hacer una reedición porque el manual se escribió en el año 2014 y después de eso, ya les digo, por ahí por el 2018, 19, 2020, hicimos intentamos hacer una actualización que al final yo nunca tuve, verdaderamente yo como coordinadora no tuve tiempo de hacer, pero
con relación a esta figura, le habíamos pedido, y trabajamos en colaboración con los profesores Marcela Tabaquián y Luis Acosta Piteta, y eso da lugar a esta presentación. Yo acá simplemente les voy a comentar, esta es una presentación que la realizó el profesor Acosta Piteta en el año 2020, ya escrita esa actualización. Esto está lo tienen en EVA, o sea, esa suerte de actualización del contrato de mediación está en EVA, así que si quieren la pueden mirar ahí. Entonces, en esa oportunidad, claro, esto lo vamos a saltear porque está el problema de las plataformas. En ese momento a todos nos preocupaba en 2020, momento del auge del problema del Zoom y de todos los problemas que teníamos con el problema del COVID. este, yo la voy a arrancar desde acá. El profesor Acosta Piteta, en esa oportunidad, que por supuesto estábamos por Zoom, porque evidentemente las clases en el año 2020 fueron suspendidas en su aspecto presencial, con fecha 13 de marzo. Las clases ya habían empezado esa semana, que era la tercera clase, y se suspendieron unos días y después ya se habilitó dar las clases por la plataforma Zoom. Y después de eso yo hasta el presente continué dando las clases, a pesar de que después se volvió pero no creo que algún año volvimos a las clases presenciales de contratos. Y yo después, cuando tuve mis problemitas de salud, pedí, como hasta ahora, poder continuar con las clases por Zoom. Estimo yo que con cierto éxito, porque tengo la verdad que muchos inscriptos y mucha gente que se interesa en participar en los cursos que damos de esta forma, no solo de contrato, sino de responsabilidad civil. Entonces, la Costa Piteta hace un replanteo, que es lo que yo me propongo hacer. Estamos a 20:50, todavía tenemos un buen rato de clase, porque vamos a este análisis ahora, que es un análisis más moderno, mirando, como siempre, a la mediación, al contrato de mediación. Él plantea, tiene primero que todo, o sea, elementos, vamos de vuelta con los elementos en este nuevo enfoque. Lo primero sería mirar los sujetos. Entonces él plantea un sujeto o dos sujetos con intereses contrapuestos. En realidad, por ejemplo, en ese caso podrían ser un vendedor y un comprador, o un arrendador y un arrendatario, porque ustedes vieron que van a recurrir a un mediador muchas veces no solamente porque quieren hacer una futura compraventa de un bien, sea comprar o vender, sino porque, por ejemplo, quieren alquilar. Entonces todo el mundo, es decir, dice, bueno, yo quiero alquilar, y me voy a una inmobiliaria, que en ese caso de alguna manera hace, o sea, trata de solucionarles ese tema de que ustedes puedan conseguir un bien para poderlo arrendar. Entonces, también Acosta Piteta dice, bueno, la mediación puede ocurrir eh, entre empresas, porque cada sujeto no tiene por qué ser un sujeto individual, puede ser una empresa. Este, Cuando es un sujeto individual, y acá aparece una cosa interesante, que no la podemos soslayar, eh, y es que una de las partes sea un consumidor. Entonces él plantea que la mediación puede ocurrir entre empresas, o entre empresas y consumidores, o entre sujetos comunes, en cuyo caso no necesariamente vamos a tener eventualmente una situación de relación de consumo. Como por ejemplo, se entiende, ustedes recordarán que cuando se hablaba de una compraventa común y corriente entre dos sujetos, comprador y vendedor, no necesariamente teníamos una relación de consumo. Había que analizar en todo caso si una de las partes, el vendedor, por ejemplo, es un proveedor, y en ese caso el comprador se convierte en un consumidor. Pero, por ejemplo, cuando era directamente una compraventa de un inmueble, se entendía que una compraventa de un bien inmueble en general queda fuera del ámbito de las relaciones de consumo, porque no se trata el que vende el inmueble de un proveedor y el que compra de un consumidor, sino de dos sujetos. Sería esta tercera hipótesis, dos sujetos comunes que están en esa situación. Pero lo importante acá es que estamos pensando en la mediación y en los sujetos. Entonces,
como dice acá Costa Piteta, la calificación de cuál es el sujeto o quién es ese sujeto importa, obviamente, en el ámbito del mediador. Entonces, cuando el mediador puede ser entendido de alguna manera con cierta profesionalidad, este, como dice acá, dependiendo de si es o no aplicable al mediador el ámbito de la ley 17.250, que es la ley de relaciones de consumo. Evidentemente, si hay una actividad profesional del mediador respecto al otro sujeto, tenemos una situación de proveedor y consumidor que determina que entonces estemos en el ámbito de aplicación de la ley de relaciones de consumo. Cambian bastante las cosas, ¿no? Y acá se plantea también la primera parte, que sería, vamos a decir, una parte de elemento subjetivo, porque mira los sujetos, una parte de elemento objetivo. Entonces, acá en este elemento objetivo, Acosta Piteta lo que plantea, lo planteamos todos, porque en realidad el trabajo lo hicimos en común, también con la profesora Tabaquian. Nos ubicamos todos en esta idea de, bueno, ¿cuál es ese conflicto que al que este contrato, vamos a decir, le pone fin? O sea, lo que acuerdan estas partes, ¿no? O sea, ¿cuál es la contraposición de intereses, o el fin, particular o común? ¿Tá? Entonces, eso también es importante. Y acá también tenemos que analizar cuál es la actividad, en realidad, como comportamiento o la función que va a cumplir este mediador. Es decir, si la función que él va a cumplir tiene que ver con poner en conexión a las partes, pero obviamente hay otras cosas que también son importantes. Por ejemplo, informar del contenido del negocio, que esto ya lo veíamos en la otra presentación también, pero ahora es como que le estamos dando otro enfoque, ¿no? Informar del contenido del negocio, sobre cómo son esos sujetos, cómo es el objeto, cuáles son las condiciones del negocio, y el tema del acercamiento de las partes, y allí esta idea que ya la veía, digamos, esa doctrina y esa jurisprudencia anterior, esa idea, digamos, de aproximación activa que tiene que realizar este mediador. Acá voy a ir con un ejemplo para matizarlo, con lo que tendría que ser eventualmente, o puede tener que ver con el taller que vamos a ver la reunión que viene. Pero, por ejemplo, una de las cosas interesantes que ha habido es el tema de la conexión temporal entre la actividad del mediador y el acercamiento entre las partes. ¿Por qué? Les pongo el ejemplo concreto. En esa casuística que está en la otra presentación, ustedes se van a encontrar un caso muy antiguo en el cual, miren qué interesante, era dos bienes inmuebles, uno muy cercano al otro, es decir, linderos, ¿no? Uno al lado del otro. En uno funcionaba un banco y en el otro de al lado funcionaba un comercio muy importante y eran linderos. Entonces, ¿qué pasó? Yo no me acuerdo cuál, pero creo, no, si no me equivoco, que el banco necesitaba una ampliación para poder atender mejor al público. Entonces, el banco trató con un mediador y ese mediador efectivamente acercó a las partes, o sea, acercó al banco con la empresa propietaria de ese bien lindero, los acercó, pero finalmente no se logró el negocio final, no se logró. Hubo ese acercamiento, pero no se logró. Y miren qué interesante, pasaron como 14 años y a los 14 años un gerente del banco dijo, bueno, pero no puede ser, nosotros necesitamos y estamos en condiciones de pagarlo, y cómo puede ser que no nos podamos poner de acuerdo con esto de acá al lado y poder comprar eso. Entonces, él se pone al hombro esa situación, él va y hace una gestión directa con esa empresa, finalmente se ponen de acuerdo y se realiza el negocio. O sea, el banco termina comprándole al de al lado el bien con miras a ampliar el banco.
Y claro, ahí aparece el mediador, que se entera y viene y dice, pero perdón, yo hace 14 años, en realidad fui el que hizo la gestión, que en realidad tiene lugar ahora, 14 años después. Entonces, claro, por ejemplo, en ese caso la jurisprudencia le dijo, no, mire, no. En este caso, por una serie de situaciones, no solamente el lapso de tiempo, sino porque en definitiva, en este caso, este último negocio que se, a ver, este acercamiento y el negocio final que se celebra, con eso usted no tiene nada que ver. Esto fue una cosa directa que se hizo por parte de los titulares o el representante del banco con la gente de al lado. Entonces usted no puede venir ahora a decir yo tengo derecho al cobro de la comisión, que se imaginarán que era bastante importante la comisión porque se trataba de una compra de un bien inmueble de mucho valor. Se los comento en general para un poco amenizar este tema. Y seguimos con esto. Entonces, ¿cómo se vuelve el tema actividad, comportamiento, función? Luego está el tema del procedimiento, o sea, qué método es el que va a asumir ese mediador. Y viene acá el tema de analizar de qué se trata. ¿Se acuerdan que acá teníamos arrendamiento de servicio primero, después arrendamiento de obra, después un contrato innominado? Bueno, qué se piensa hoy acerca de esta cuestión, ¿no? Marco normativo, ¿está? Entonces, bueno, cosas que ya sabemos, ¿no? Evidentemente del contrato de mediación que acabamos de analizar, no hay una regulación expresa, se busca la idea de la analogía con el arrendamiento o incluso con el mandato. eh, y acá eh, se plantean sujetos y actividades vinculadas a la mediación o intermediación, salir a buscar qué tipo de actividades semejantes a esto hay en nuestro sistema. O sea, cuando hablamos de que vamos a ir aplicando normas a este contrato innominado, vemos qué nos puede servir de los otros contratos que están en juego y están regulados. Por ejemplo, el tema del 1831 en el arrendamiento de obras, el tema del 1833, el 1834, el 1836. Como ven, son todas normas que van a tener, a ver, que sería importante que sean de aplicación, entendiendo que estamos frente a un contrato civil. Básicamente, entre otras disposiciones, estas serían las más relevantes. Esto en el Código Civil. Claro, si vamos al Código de Comercio, evidentemente la normativa que yo les decía recién del corretaje, el artículo 99, el artículo 100, y se acuerdan que acá había acuerdo en general en la jurisprudencia, sobre todo en lo que tenía que ver con la cuestión de la prescripción de la acción para reclamar el cobro. Y acá viene una cosa interesantísima, que es una ley que evidentemente es posterior a los trabajos que hicieron el profesor Raúl Gamarra con el profesor Larrañaga, es posterior a los estudios de nuestro maestro Gamarra, porque es la ley de turismo 19.253. Y ustedes dirán, ¿y por qué usted ahora nos viene a hablar de la ley de turismo? ¿Qué cucha tiene que ver esto? No, tiene que ver esto porque resulta que en esta norma, en esta ley, que es una ley relativa al tema turismo, hay una regulación particular de la actividad de los intermediarios o mediadores en este tipo de gestión. Entonces, aparece como una cosa interesante. ¿Por qué? Porque evidentemente no podemos ignorar que el sistema hoy contempla una situación particular, muy semejante claro, ustedes dirán, esto tiene nada que ver con un mediador para arrendar un bien o un mediador para la compra de un bien. O sea, acá básicamente esta norma cuando está hablando de los intermediarios en la actividad turística, hace una descripción de los sujetos, de las obligaciones que asumen las partes. O sea, acá es interesante porque recuerden que la posición de Larrañaga y Raúl Gamarra, no hay en puridad obligaciones. Por ejemplo, ellos dicen que no, que el mediador no asume una obligación, o sea, porque en todo caso la obligación la asume el que contrata con el mediador, que sería la de pagarle el precio en el caso que se realice ese negocio final, sin perjuicio de todo lo que analizamos recién. Entonces, miren qué interesante este planteo. Con relación a los sujetos,
claro, acá el artículo 12 de esta ley habla quiénes son los sujetos en este ámbito. Estamos en el ámbito de intermediarios en actividad turística, tenemos las agencias de viajes y también este, hay una referencia a intermediarios inmobiliarios. ¿Tá? Porque acuérdense que en este ámbito sí puede darse la situación de conectar con negocio final de arrendamiento. Cuando yo, por ejemplo, en el tema turístico tengo que contratar un hotel o algún lugar donde me voy a ir a alojar, ¿no? Entonces, el artículo 14 dice, literal B, cuando el contrato celebrado entre un prestador y un turista consista únicamente en la intermediación y además, todavía encima, hay un decreto que reglamentó, el decreto 268-2015, que habla de eh, la actividad que tienen que tener estas agencias de viaje. Tengo a Dani Oviedo con una consulta. Adelante, Dani. Así capaz que esto la lleva un poco para atrás, pero en ese caso particular de las agencias de viaje, no entra tampoco, no entra también un poco, digo, lo que es la ley de relaciones de consumo. Sí, sí, claro, obviamente, obviamente, pero es que es una ley que ya está vigente desde el año 2000 y que son prestadores. A ver, esta ley, la ley esta de intermediación en actividad turística 19.253, vos solo vas a poder entrar vamos a decir, a una eventual contradicción de normas, si la hubiera, en lo que es el principio de especialidad de una ley posterior que puede derogar a una anterior en temas especiales, pero en temas generales, evidentemente que no, es simplemente como una regulación más específica. ¿Tá? O sea, porque la ley de relaciones de consumo te habla de proveedor y de consumidor, todo lo que ustedes ya estudiaron, quién es el proveedor, quién es el consumidor, qué es una relación de consumo, perfecto. Acá, y yo ya lo veía, porque yo ya como juez, en los últimos casos que yo tenía, porque miren qué casos de esto de reclamo de comisión de mediadores se da todo el tiempo. Porque aparte hay una cosa que yo no sé si les dije, pero que aprovecho para decirlo ahora. Hay una frase famosa que yo siempre la comentaba en las clases, que es aquella que se llama aquel cartel que lo mirás y dice dueño vende, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dueño vende. Evidentemente que es una persona que no quiere saber de nada con un mediador, no quiere No hay saber de mediador. nada, claro, no quiere saber de nada y no quiere que un buen día aparezca un comprador y aparezca alguien que diga, no, pero yo, bien, porque ¿qué pasa? Y cuidado con la relación. Cuando viene una persona y viene a ver la casa, pero dice, no, pero en realidad yo no compro, yo en realidad vengo por... Entonces, si vos trabás, porque eso también lo he visto, no con una casa, con campos importantísimos, donde hay un señor que no quería vender el campo, pero al final lo convence y viene un señor y le dice, no, yo en realidad quiero comprar para estas empresas que compran para las empresas de forestación, y al final se traba en relación con el mediador, negocia el precio con el mediador, y cuando se realiza la escritura de venta del campo, una fortuna, el mediador le quiere venir a cobrar y dice, no, yo no tengo nada que ver con usted. Usted lo contrató el comprador, yo no, perdóneme, pero usted asumió, trató, ya entendió. Entonces siempre digo, cuidado, todos tenemos que tener cuidado cuando vamos a meternos en una relación de este tipo, porque capaz que nosotros no queríamos, pero terminamos en una situación en que le estamos reconociendo a ese mediador el derecho al cobro de una comisión. Entonces, vuelvo, gracias por tu pregunta. Evidentemente, cuando acá de lo que se trató en esta ley 19.253, que no me acuerdo de qué año es, pero es bastante más reciente en el tiempo y obviamente posterior a la ley de relaciones de consumo, es que hay una regulación más específica con respecto a esta situación de actividad de intermediarios en materia turística. Se entendió que que tenían que tener una regulación, y entonces, ¿por qué esto lo toma el profesor Acosta Piteta y nos convence a nosotras de hacer esa ampliación al manual, a todo lo que tiene que ver con el contrato de mediación? Porque es la primera vez, a ver, yo no creo que haya otra norma específica sobre mediación eh, en ningún otro ámbito.
porque incluso la ley de relaciones de consumo es una ley general acerca de proveedores y consumidores, que ya les digo, las últimas sentencias que yo tenía en estas cuestiones de mediadores comunes y corrientes, mucha gente decía, bueno, pero a mí me tienen que tratar como un consumidor, a mí no me han informado, a ver, tuve miles de casos, tuve un caso interesantísimo, perdón, pero creo que es importante, donde, miren qué interesante, se trataba de una señora que ve un aviso y llama por teléfono a ese aviso, pensando que se estaba comunicando directamente con la persona vendedora. Ve un aviso, llama. Resulta que la persona que le atiende se presenta como la escribana de la vendedora. Entonces esta persona continúa su relación con esta persona, que por supuesto es la que le muestra el apartamento y no sé qué y no sé cuánto, y bueno, y llega. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hubo otro tema interesantísimo y es hasta qué punto es compatible la actividad de escribano de una de las partes que nosotros estudiamos en compraventa, que por ejemplo, evidentemente el escribano puede asesorar a una de las partes, en este caso era el escribano que asesoraba al vendedor. Obviamente el escribano del comprador era otro, el comprador tenía su propio escribano y el comprador lo que decía es, no, yo trataba con esta persona, pero no trataba con ella como mediadora, yo trataba con ella como escribana de la parte vendedora. Lo que pasa que, claro, la escribana después vino a reclamarle la comisión. Es más, se firmó en un momento dado una situación que de alguna manera después negó este comprador, donde le reconocía esa calidad. Igual les digo que hubo todo un lío, porque esto terminó hasta una denuncia en la Asociación de Escribanos acerca de la compatibilidad o incompatibilidad de la actividad de escribano con la actividad de mediador, porque ustedes comprenderán que es bastante delicado el tema. Paula. Profe, capaz que no tiene mucho que ver, pero en el caso de la comisión que cobra el mediador, ¿tiene que ser sobre el precio real No o llegamos sobre... ahí todavía, pará. Está. Paula, déjame llegar. No llegamos todavía, igual con mucho gusto te contesto. No hay una regulación. En general hay lo que se llama una suerte de precio de costumbre que varía con los distintos lugares. Por ejemplo, el precio del mediador o de la actividad de un mediador acá donde estoy yo ahora, por ejemplo, en Punta del Este es distinto y es más grande, es más alto. En general se plantea un 3% sobre el precio, y volviendo a lo que estábamos hablando, los escribanos dicen, porque eso a veces es más que el honorario que le corresponde por arancel a los escribanos cuando intervienen en una escritura determinada. O sea, como ustedes comprenderán, porque además es un 3% para cada parte. Es decir, cada parte tiene que pagarle un 3% del precio al mediador. O sea, como ustedes verán, la actividad del mediador es una actividad bastante redituable. Profe, Si pero en el ustedes... caso de que el vendedor quiera financiar el inmueble, me financia a mí el inmueble, esa comisión tiene que entrar dentro del, o sea, en vez de 30.000 No, dólares me no, cobran 33. ¿Esa comisión va por los 33 o por los 30? corazón, es el precio. El precio Va en es el el precio. precio Claro. contado financiado. El precio financiado es el precio financiado. Si son 33, son 33. No son 30 más la financiación y le van a dar al mediador solamente 30 y no la financiación. El precio es el precio. Todo. No, no El importa precio que la es el precio. financiación le haya dado el titular del El inmueble. precio, y perdón, pero acá me tengo que ir a compraventa. El precio. Pregunta, me parece. No le entendió la A ver, pregunta. a Yo ver, creo que ella capaz que yo no. pregunta si la comisión la paga también en cuotas. No, ese es otro tema. O sea, la Por forma de eso, ¿no? pago de la comisión es una cosa y el pago de la comisión es otra. Y yo lo que traté de contestarle, porque ella me empezó a preguntar sobre el problema, no ya del derecho a cobro, sino de cuánto cobra un mediador, cosa a lo que no llegué todavía, porque eso viene después, y a veces también tiene que ver con lo que Son se fija. Y independientes.
Obviamente, y además ahí eso pasa de vuelta con una regulación que se hace a nivel judicial, donde si nada se dijo, se va a manejar la situación del precio de costumbre. Ahí, por ejemplo, habrá que demostrar que hay lugares donde la comisión es mayor o menor según el lugar del que estemos hablando, ¿no? Hay lugares que es 3, es 4. Por eso, en general, lo que yo les digo a todos es que cuando asesoren y van a estar asesorando, y se vaya a establecer, porque todo se puede pactar. Se puede pactar la comisión, en qué situación se paga la comisión, cuánto se paga la comisión, cómo se paga la comisión, todo eso puede ser objeto de pacto. Y ahí van a ser ustedes brillantes egresados de este curso de contratos que van a poder intervenir con un asesoramiento en forma. Depende de la parte que estén asesorando, ¿no? Y controlando, evidentemente, que no haya abuso por parte de la contraparte o de quien intervenga. No sé si te contesté la pregunta y gracias, Brun, por la intervención. No Sí, sé si te contesté. sí, sí, sí. Entonces, quiero, porque después se me va la hora, yo estoy en las 21:14. Entonces, seguimos. O sea, obligaciones de las partes. O sea, acá ya nadie va a dudar en este ámbito legal que estamos hablando de obligaciones. Y entonces, el artículo 14, fíjense lo que dicen, que está transcripto para que lo vean. Cuando el contrato celebrado entre un prestador y un turista consista únicamente en la intermediación, perdón porque acá me tengo que ir, no sé cómo correr esto que me tapa un pedazo, no lo puedo leer todo porque hay un pedazo que me lo tapa la foto. Entendiendo, ¿Alguien lo lee, entendiendo. por favor? Ahí está, que alguien lo lea. Léelo de ahí porque a mí me tapa un pedazo. Dice, cuando el contrato celebrado entre un prestador y un turista consista únicamente en la intermediación, entendiendo por tal la obligación de procurar a un turista mediante un precio, un servicio turístico o un conjunto de ellos de parte de un prestador de dichos servicios, la responsabilidad del prestador se limitará al cumplimiento en tiempo y forma de la gestión encomendada, debiendo aplicar por el mismo la debida diligencia de un buen padre de familia. Sigo, Perfecto, sí. dentro del concepto de servicio turístico se encuentran las agencias de viaje, los alojamientos, arrendadores de vehículos sin chofer, negocios inmobiliarios, transporte turísticos, guías de turismo, establecimientos enológicos Enológico de que vinito. brinden servicios turísticos, establecimientos turísticos en espacios rurales y naturales, organizadores de eventos y otras actividades relacionadas con el turismo. Los congresos, por ejemplo, es la categorización por figura en el artículo 12. Perfecto. Y ahora, perdóname porque quiero terminar, así como está el 14, vamos a mirar el 13 literal F, que los transcribí por la importancia que tienen para nuestro tema. Adelante. Cumplir cabalmente en el deber de información acerca de los servicios ofrecidos y las condiciones de los mismos, así como cualquier otro elemento que pueda resultar de su interés, como ser sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 17.250 ¿Ves que de ahí las dice? ¿Ves? Esta ley no es tarada, perdón, a veces soy muy coloquial. O sea, esta norma no perdió de vista que estaba la ley de relaciones de consumo como antecedente, pero esto es una regulación específica y particular con relación a actividad de intermediación en temas turísticos, ¿no? Entonces, ves que te hace una revisión sin perjuicio lo que dice la ley de relaciones de consumo, que esa es la 17.250, seguí leyendo. las condiciones generales de la contratación, términos de rescisión y políticas de cancelaciones. Perfecto. Viste que dice literal F y B. No, esto De ya contra, sigue eso ya sigue la presentación. Pero entonces, en definitiva, acá estamos hablando de las obligaciones de las partes. Ven que están perfectamente identificados los sujetos, las actividades, ese link o esa relación, vamos a decir, ese respeto por la norma que en definitiva habla de consumidores y de proveedores y consumidores. Y plantea de un lado lo que hace esta, vamos a decir, esta empresa que presta este servicio, y del otro lado, el contratante, que es en definitiva el que puede considerarse el consumidor, que la obligación que tiene, y ese sí, la obligación que tiene, que antes también se le reconocía, es más, se decía que era la única, pero ahora aparecen obligaciones del otro lado también.
¿tá? Ahora, la obligación que tiene el otro es pagar el precio. Bueno, evidentemente yo pago un precio a cambio de todo esto que está incluido en esta norma, ¿tá? Entonces, eh, acá, acuérdense que esto que yo estoy exhibiendo acá es legislación que tenga que ver con nuestro tema de mediación. Hasta ahí la ley que tiene que ver con las agencias en temas turísticos. Obviamente, la propia ley 17.250, evidentemente no hay una referencia expresa, como ya hace 40 veces que se los dije, acá lo digo de vuelta, no hay una referencia expresa al intermediario o mediador, pero tenemos evidentemente posibilidades de interpretación de esta norma en el sentido de aplicarla a este tipo de actividad, siempre. ¿Tá? O sea en el tema del artículo 4, del artículo 5, la tutela y de la finalidad, y acá de vuelta van a ver qué dice la tutela de la ley de 1950 al consumidor se puede integrar en caso de duda con las disposiciones de esta ley, es decir, al revés, si yo estoy ubicada desde la Ley de Relaciones de Consumo y volviendo al argumento de la analogía, me puedo ir a esta nueva legislación que habla de intermediación en un ámbito específico, porque es el ámbito de la actividad de turismo, pero no significa que no la pueda tener en consideración. O sea, ¿en qué estamos cambiando esto? Estamos cambiando que entonces ya no es una cosa que no sea tan ajena y que no tengamos nada en el derecho positivo que se vincule con esto. Y eso es lo que yo quiero integrar a este curso para que no salgan de este curso, vamos a decir, sin tener en cuenta esta normativa que me parece muy importante. Y bueno, y por supuesto, como siempre, miramos un poquito qué pasa en el derecho comparado, que no es para venir a querer trasvasar el derecho comparado al derecho nacional, pero obviamente en Italia el propio Código Civil ya tiene una norma, es decir, pues acabamos de vuelta, si alguna vez vamos a cambiar el Código Civil, capaz que convendría ponerle una regulación en algunos aspectos en este particular, que es el tema del contrato de mediación. Allá en Italia el mediador es aquel que pone en relación a dos o más partes, léelo porque yo tengo un pedazo que me tapa la foto. Es mediador aquel que pone en relación a dos o más a dos o más, seguramente le faltó más partes para la conclusión de un negocio Sí. sin estar ligado a ninguna de ellas por relaciones de colaboración, de dependencia o de representación. Bueno, esto, fíjense, que ya lo tomaba la doctrina nacional cuando los profesores Larrañaga y Gamarra decían eso allá en la primera definición que yo les di. ¿Se acuerdan que estaba esto mismo? Esto, evidentemente, ellos no lo sacaron de la galera, lo sacaron de lo que dice el Código Civil italiano, porque ¿qué pasa? Si estuviera esa actividad dentro de alguna de estas otras situaciones, puede tener una regulación diferente. Evidentemente, si hay una relación de dependencia, ni hablemos. Si hay un tema de representación, podemos entrar en la figura del mandato, por ejemplo, que ya lo estudiamos. ¿Tá? Ahora, sigamos rápidamente, a ver si esto se mueve. Entonces, problema, y esto es lo que analizamos en ese estudio. Entonces, ¿qué es la mediación? Hecho jurídico, acto jurídico, negocio jurídico, todas las posibilidades. ¿Es unilateral o es bilateral? ¿Es un contrato? Entonces, las distintas formas que ya las vimos: arrendamiento de servicio, arrendamiento de obra, contrato innominado. Acá viene de nuevo la posición de Larrañaga y Gamarra, que nosotros ya la analizamos. Y ellos ven, volviendo al análisis de Larrañaga y de Gamarra, dos etapas. Una etapa instrumental, que es simplemente buscar el interesado para acercarlo al comitente, y un tema de resultado. ¿Se acuerdan que ellos decían que este era al final un contrato de resultado? No que se asume una obligación de resultado, sino que es un contrato de resultado. ¿Por qué de resultado? Porque tiene que haber un negocio final, que ya vimos que las características que tiene que tener. O sea, el resultado es realizar el interés del comitente, ¿tá? Y ellos manejan el derecho positivo para tener una base, lo mismo que el derecho positivo italiano.
que ya leímos cuál era la definición del 1754. Entonces, por eso ellos plantean los requisitos, la conclusión del negocio, el nexo causal, hablan de la causa, hablan de cuál es el resultado de todo eso que nosotros ya vimos, qué pasa con las distintas situaciones, negocio bajo condición, negocio que no se ajusta al modelo legal, negocio que en definitiva se frustra, sea por resolución o por receso, cuál es el tema de la causa. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en este nuevo enfoque? Una especie de crítica, ¿tá? Porque decimos, el razonamiento parece tener por punto de partida que la mediación constituye un contrato. Cuando se habla de nexo causal, es un comportamiento y un resultado. Se está haciendo una referencia a un hecho que en definitiva genera un resultado, ¿verdad? La cuestión de la relación de causalidad también, eventualmente se puede, digamos, manejar como que no es un argumento, porque de algún modo en los contratos bilaterales todas las obligaciones, en realidad, en la medida en que hay bilateralidad, ¿se acuerdan el concepto de bilateralidad? Es que cada una tiene como causa la ventaja o provecho que le proporciona la otra obligación. Y en definitiva, vamos al otro análisis, vamos a la cuestión de la analogía. Bueno, normas que son posibles de aplicación. Entonces, manejamos las normas que se manejan, es decir, vamos a ir a un 1831 o vamos a ir a un 1833. Todas estas cosas son que se plantean todos los días, porque cuando el mediador quiere cobrar la comisión y en general no tiene el instrumento, porque por ejemplo no tiene un documento donde se admitió el pago de la comisión o se estableció concretamente cuál es el valor de la comisión, ¿en dónde termina? Termina en un planteo en el cual viene a decir a mí me corresponde el pago de la comisión, cosa que la otra parte se va en definitiva a oponer, ¿sí? Se va en definitiva a oponer. Ahora, con relación al corretaje en el Código de Comercio, evidentemente que ahí también hay una norma que no hay que perder de vista, que es la norma cabeza en materia de corretaje, que dice claramente que los corredores propondrán los negocios con exactitud, precisión y... Entonces, es dudosa, más allá de que ya les digo, en materia de prescripción es lo que se aplica a rajatabla y ningún mediador va a dejar pasar más de los famosos 6 meses porque sabe que se arriesga que la jurisprudencia, en definitiva, no le haga lugar y se frustre, una vez opuesta a la excepción de prescripción, se frustre su derecho al cobro de la comisión. Obviamente la ley de relaciones de consumo estamos planteando que es evidentemente aplicable y claro, acá se abre, digamos, como otro abanico, no ya con, vamos a decir, derechos y deberes, sino en particular con situaciones que son, no ya como este análisis que fue el que ya hicimos de cooperación, sino directamente de obligaciones que nacen del contrato. Entonces, por ejemplo, si hay obligaciones, yo tengo un tema de bilateralidad. ¿Por qué? Porque hay obligaciones de las dos partes y que son interdependientes o recíprocas. Ahora, puede ser también unilateral. Bueno, tenemos que ver cómo está pactado. Es decir, depende de cómo se haya pactado. Que en general los que lo tienen por escrito con un modelo, que es lo que se presenta para realizar, lo tienen muy bien instrumentado para que estemos en esta categoría de bilateralidad, que por supuesto nos lleva a que es un contrato oneroso, que es un contrato conmutativo. El tema de la solemnidad o no solemnidad, bueno, acá claramente este tipo de contrato no tiene este contrato un requisito de forma que nos pueda llevar a la situación de solemnidad, distinto a la situación del contrato final. Evidentemente, acá viene la pregunta que me hacían, bueno, ¿cómo se va, cómo es que se paga esto? Bueno, esto se supone que a través de esa realización del contrato final, el mediador tiene entonces de inmediato la posibilidad de hacer efectivo el cobro de esa comisión.
vamos a analizar cómo son las obligaciones. El contrato es de resultado, como dicen Larrañaga, Larrañaga y Raúl Gamarra, porque esto es interesante. Es decir, fíjense qué decía el contrato ese en el ámbito turístico. La obligación era obligación de medios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que decía, se obliga a poner la diligencia, toda la diligencia posible, en la realización de ese contrato? O sea, ni siquiera la propia ley se animó, a dar una calificación. Ahora, las normas de cumplimiento y de responsabilidad, que sería el final. O sea, ¿qué pasa en la ley de turismo? Por ejemplo, que esa sí la tenemos y que ya podría ser objeto de un análisis determinado porque es una normativa que la podemos analizar. Entonces, la ley de turismo, la responsabilidad queda acotada a la realización diligente, ven acá, la actuación sin culpa, en la gestión encomendada. ¿Tá? Entonces, las partes pueden exigir el cumplimiento de alguna obligación durante el desarrollo. ¿Qué deberes serían los que son exigibles? Obviamente, esto no es simplemente un tema de deberes, porque si fuera un tema de deberes, del otro lado hay una mera expectativa, ¿tá? Y eso no necesariamente es así. ¿Tá? O sea, la mera expectativa, como dice allí, es una posibilidad abstracta de adquirir un derecho, ¿tá? O la expectativa de un derecho. Eh, en realidad, sea en este caso como sea en todos los demás casos, a la conclusión a la que nosotros llegamos es que hay obligación, no es simplemente una situación de derecho potestativo como entienden los profesores Larrañaga y Raúl Gamarra. Y además, y esto yo ya lo vi funcionar, ha habido casos en los cuales, ¿ustedes se acuerdan al principio del curso cuando se hablaba de las partes y los terceros? Un tercero que es relevante en cuanto a ese contrato final es el mediador. ¿En qué sentido? Porque puede haber situaciones en que eh, tenga la parte frente a la que se le ha incumplido en ese contrato final también algún tipo de acción respecto del mediador. Si, por ejemplo, el mediador no cumplió con determinada obligación de información, si había datos que, por ejemplo, el mediador sabía con relación a ese bien y no se los comunica. Entonces, esto es sumamente interesante, porque eso, fíjense ustedes, esto es al revés, le da legitimación pasiva al mediador en casos en que puede accionar una de las partes de ese contrato final y pueda entenderse que hay una responsabilidad de ese mediador. Porque hasta acá siempre estamos viendo al mediador como el actor que viene a reclamar el cobro de la comisión. Y eso es lo que pasa en el, yo qué sé, 90% de los casos. Pero puede haber otro tipo de situaciones que yo las veía, incluso situaciones en que la persona que no paga la comisión pretenda decir que no paga la comisión y le quiere, digamos, atribuir al mediador algún tipo de situación de incumplimiento del contrato de mediación. ¿Tá? O sea, como una especie de defensa, de decir, bueno, yo no pago la comisión porque puede haber algún problema o defecto en la actuación del mediador que me lleve a que yo no tenga por qué pagarle su comisión. Por eso la parte final es esta de responsabilidad, que puede ser durante el curso de la mediación, y acá viene eso de la frustración del negocio por culpa del mediador o por culpa de una de las partes, si eso es posible, y ahí hay que analizar de vuelta que el mediador no es que no asuma obligaciones. ¿Tá? Porque vean ustedes que el planteo que hace la doctrina tradicional en cuanto a esta figura negocial es muy, vamos a decir, poco específico en cuanto a obligaciones que asuma el mediador. O sea, parece que hay una actividad, pero no es que asumió, y incluso si vamos a la ley de turismo, hay una actividad, vamos a decir, de acercamiento, pero sin culpa, ¿tá? Pero, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la información, ya con la ley de relaciones de consumo la podemos considerar como una obligación legal. O sea, ni siquiera que emerja del contrato. Ahora, con esta ley específica en materia de actividad turística,
hay una obligación que también la establece la ley, pero es específica para esa actividad de intermediación en el área turística. Y es muy importante porque ustedes ven que es una norma que pone una cantidad de situaciones en que evidentemente hay una actuación de intermediación. Algunas de las cuales son, como ya vimos, el tema de hotelería, el tema de arrendamiento de vehículos, etcétera, etcétera. Sí, Dani Oviedo. Sí, en el caso que se entienda que el prestar información o brindar información es una obligación del mediador, ¿eso significa que ya la otra parte en el contrato no tiene la obligación esa o es una No, obligación no, 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 compartida no, por no. los Y dos? yo lo puse, está en la presentación. Las dos partes tienen obligación de informar. Es decir, el tema de la información se da con las dos partes. Obviamente se da para el mediador y como una obligación, pero es una obligación que también la tiene la otra parte. ¿Tá? Esto me lleva a otra cosa que no tiene nada que ver, pero para que lo veas con un ejemplo que lo voy a traer de otro lado, que no tiene nada que ver, pero para que lo veas funcionar. Fíjate en la actividad profesional, por ejemplo, ¿tá? En la actividad profesional tenés un profesional que tiene la obligación de informar, ¿tá? A la persona con la que está realizando el contrato. Te lo pongo más concreto, un médico, por ejemplo, tiene que informar al paciente sobre toda una cantidad de cosas relativas a la enfermedad, al tratamiento y a todo lo demás, ¿sí? Pero, y para que lo veas, el que está del otro lado, que es el consumidor, que es el paciente, también le tiene que informar al profesional. Tú dirás, no, pero, a ver, no tiene conocimientos técnicos y no tiene, perfecto, pero hay circunstancias que son relevantes, que tienen que ver, por ejemplo, con conocimiento que tenga el paciente de haber tenido alguna otra enfermedad o de haber tenido algún tipo de situación con relación al caso. Te lo bajo un ejemplo más concreto todavía, para que lo vean todos. Si vos tenés, por ejemplo, una atención, vamos a decir, de urgencia, o sea, llega una paciente con contracciones previas está en trabajo de parto, la paciente, ¿está? Entonces está el profesional, que es el ginecólogo que la va a asistir y le va a decir, bueno, señora, usted tiene tal problema. Pero la paciente, ¿no? Que incluso la revisó, suponete que la revisó y la paciente tiene ya 6, 8 centímetros de dilatación, te lo pongo bien concreto, ¿tá? Y el médico ve eso y ve a la paciente con 8 centímetros de dilatación y dice, bueno, pero señora, está en trabajo de parto, la llevamos al parto. Y la señora, la señora sabe que tiene 2 hijos y que esos 2 hijos, primero uno y después el otro, los tuvo por cesárea. Entonces la señora le tiene que decir, qué alegría, voy a tener un parto, va a ser el primero, porque mire que mis 2 hijos anteriores fueron por cesárea. Entonces tú dirás, pero qué cosa interesante. Es muy interesante porque no tiene por qué saber ni darse cuenta, ni hay ninguna manera de poderlo apreciar. Tú dirás, bueno, pero si entonces tenía que haber tenido una cicatriz en la barriga, no se ve. La cicatriz no se ve, porque la señora tiene una panza bárbara, tiene 6, 8 centímetros de dilatación, ella le tiene que informar que tiene 2 cesáreas anteriores para que el médico tome la decisión de saber si ella con esas 2 cesáreas anteriores va a ir a un parto o directamente él va a preferir decir, señora, perdóneme, de ninguna manera la anestesiamos, le vamos a hacer la tercera cesárea, porque yo no me voy a arriesgar a que se le explote el útero. Por ejemplo, te lo pongo con un ejemplo para razonar de lo que estamos hablando y contestando tu pregunta, porque vos me preguntás si cuando hay obligación de informar de una de las partes, que puede ser como en este caso el proveedor, no hay ninguna información de informar del consumidor, para nada. El consumidor también tiene que informar y lo que es relevante. O sea, no voy a cosas técnicas, pero hay cosas que el consumidor sabe y que las tiene que informar, porque está en su ámbito de conocimiento y se las tiene que informar. Y eso es como se llama actuación de buena fe. Las dos partes tienen que colaborar y actuar de buena fe. Y la ratio, vamos a decir, última de la obligación de informar, que además ahora, después de la Ley de Relaciones de Consumo, es una obligación de fuente legal, porque nadie duda de que ahora está en la ley,
Incluso había gente que ya decía que estaba en implícita, ¿se acuerdan el inciso 2 del artículo 1291? Si los contratos obligan como la ley Mingas y por eso obligan no solo a lo que ellos se dice, sino a la actuación, y actuación de buena fe. Bueno, no solo en la ejecución, y acá justamente es en esa etapa, digamos, concomitante con el perfeccionamiento, la obligación de informar es anterior, es concomitante y es posterior, y es de las dos partes. Y lo dice la presentación más atrás, viste que si la mirás más atrás hay una, no quiero retroceder, pero que claramente se va a ocupar de eso. Y no sé si te contesté la pregunta, pero es importante que se vea de los dos lados, y que una no evita, ni quita, ni elimina la otra. Es de ambos. No sé si fui clara. Mirá que me rompí toda tratando de encontrarte un ejemplo, pero ese ejemplo es un ejemplo que yo siempre uso cuando hablo en materia de responsabilidad médica, porque me parece muy relevante y porque ahí pasa todo el tiempo también. Hay cosas que a veces se pretende información y hay cosas que lamentablemente el paciente no informa, y sin embargo el paciente también tiene obligación de informar en su ámbito. Nadie te pide que tengas un tratado de medicina estudiado antes de someterte a un acto médico, pero una cosa tan clara y elemental como avisar antes de un parto que tenés 2 cesáreas anteriores y que lo sabés solo vos, porque el que te va a atender es la primera vez que te ve y no tiene la menor idea. No es el médico tuyo, es un médico cualquiera que caíste. Ese es el ejemplo que estoy poniendo para que sea bien claro, ¿no? Si es el médico tuyo, se sabe que sabe porque fue el que te atendió él en las 2 cesáreas anteriores, pero cuando la persona llega en esa situación, la paciente tiene el médico que informar, pero tiene el paciente que informar también, y te lo pongo como un ejemplo pasado a eso sobre la base de lo que vos me preguntaste. Bien, y ta, creo que sí, No, esta y la es la última. importancia de... Perfecto. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos con esto. ¿Tengo Una alguna pregunta, intervención? No, para una que pre- ya te doy la palabra. Había alguien que estaba interviniendo y yo que se cortó. Ya te doy la palabra, No, Brun. perdón, Sí. profesora, perdón, porque yo no levanté la mano, discúlpeme, pero la importancia del médico es saber mediar entre lo que es la patología en sí y el paciente, ¿verdad? Sí, bueno, pero eso no es un tema de mediación. O sea, eso tiene que ver con la propia actividad. O sea, la mediación tiene una particularidad. Estamos hablando de obligación de informar del mediador, y del otro lado Ah, correcto. también un tema de información que no es ajeno al que está del otro lado. ¿Sí? O sea, que también tiene que informar, más allá de que ese siempre se hablaba de su obligación, que su obligación era pagar el precio, porque además acá claramente estamos de vuelta en un ámbito de onerosidad. Brum, por favor, disculpa la sí, interrupción. no. Capaz que me dice que no tiene nada que ver. La llevo al turismo. ¿Qué pasa con las aplicaciones? Bueno, esto es sumamente interesante, y tiene que ver con otro tema que es mucho más general, y es la actividad de las aplicaciones. ¿Te acordás que si volvemos, mira, vamos a volver un segundito, es un segundo nada más a ver si vamos a ubicar esto de vuelta. Mira, ¿te acordás cómo empezaba esto? Porque acá, esta presentación, quiero empezar quería ir con la flechita y la flechita no me da. Acá nosotros empezamos con, de alguna manera, la aplicación, ¿está? ¿Por qué? Porque en realidad en aquel momento lo que a todo el mundo le interesaba, estábamos en pleno 2020, era qué pasaba con, por ejemplo, el coronavirus y la mediación y las aplicaciones Zoom y Webex, que tiene que ver con esa pregunta que vos me estás haciendo. En general, los temas de las aplicaciones tuvieron toda otra, vamos a decir, relevancia acerca de si la aplicación es realmente una situación de intermediación o no. O sea, ¿qué valor tiene la aplicación? Por ejemplo, si yo soy la aplicación, vamos a poner en lo que estamos hablando, soy Airbnb, y vos vas a conectar porque querés, te vas de viaje y por Airbnb tenés un apartamento en Londres. ¿Entendés? Entonces vos tenés Airbnb en el medio y llegás allá, y cuando llegás allá
no existía el apartamento, no existía nada, y entonces la gente dice, bueno, entonces, ponele, esa es una. Otras son las aplicaciones de transporte, los líos que estamos teniendo ahora, no ya de los empleados que están reclamando, de por qué los empleados de pedido ya reclaman por el tema de si trabajan o no trabajan respecto de pedido ya, sino directamente cuando vos querés pedir un transporte y querés pedir, por ejemplo, que te trasladen y vas a pedir ¿cómo se llama esto? Ahora se me escapan los nombres, Uber, Un Uber. un Uber, ahí está, vas a pedir un que va a Uber y Holanda. un Cabify. Un Cabify, un Uber, no sé si hay alguno más. Entonces, ahí más tremendo todavía, porque suponete que tenés un accidente. Entonces vos tenés un accidente y hay ese chofer que trabaja y está conectado con la aplicación y vos sos un pasajero que está teniendo un traslado y tenés un tema de un accidente. Entonces, claro, obviamente con respecto del otro, es con respecto del otro, cuál era el ámbito de responsabilidad extracontractual. Pero con respecto ahí, ¿qué tiene que ver la aplicación y qué tiene que ver directamente la persona? Entonces, te das cuenta que nos vamos, obviamente, lejos, pero ¿cuál es el tema? O sea, ¿son intermediarios o no son intermediarios? Y ahí básicamente has tenido, y hemos tenido dos posiciones, los que te dicen que no tienen nada que ver, porque en realidad el contrato incumplido es un contrato con motivo del transporte, en el cual intermediario no tiene nada que ver. O sea, básicamente el problema sería si hay algún tipo de responsabilidad por la actividad de intermediación. Por eso era muy lindo este ejemplo que ponía Costa Piteta, que era la aplicación Zoom o la aplicación Webex, que en realidad para lo único que nos servía y nos sigue sirviendo, por ejemplo, es para dar esta clase. ¿Tá? Entonces, ¿qué problemas podemos tener? Bueno, ¿se acuerdan que, no sé si acá tuvimos este año, pero el año pasado me acuerdo que tuvimos un hackeo? Este año tuvimos hackeos, nosotros no tuvimos. No tuvimos, ¿no? Todavía no. Creo que no. Bien, bueno, vamos bien, nos queda esta semana nomás, porque ya la prueba es presencial. Bueno, los temas de los hackeos, por ejemplo, y bueno, y los problemas, de eventuales daños que se pudieran representar. O sea, tiene que ver la aplicación, y ahí volvemos al mismo tema, y ahí volvemos a todo lo que vimos. Es Bueno, el ¿cuáles son futuro las que yo no iba a ver, obligaciones? pero estoy viendo. Bueno, por eso digo, la idea, lo que yo quiero que ustedes se ubiquen acá, cuando estamos hablando de una mediación, es esa idea de alguien que evidentemente es tercero respecto a ese contrato final, pero que en la propuesta que estamos haciendo, contrata con una de las partes o eventualmente con las dos partes. Porque a veces, vamos a decir, cuando ya está la situación de conexión, realizan un acuerdo en el cual admiten la existencia de la intermediación y admiten el pago de la comisión e incluso admiten cuál es el valor de la comisión e incluso admiten, como me preguntaban recién, cómo se va a pagar esa comisión. Incluso podría pactarse qué tipo de situación pasa por las vicisitudes de futuro que pueda tener ese contrato final. ¿Está? Luis Luzardo. Buenas noches, profesora. Un ejemplo podría ser Booking, por ejemplo, cuando yo contrato un apartamento o algo, porque ahí yo contrato con Booking, pero en realidad estoy contratando con el No estás hotel, digamos. contratando con Booking, no estás contratando con Booking. Vos en realidad vas a ir al hotel. Lo que pasa es que como estás, o sea, vos lo que te va a dar la situación esa es que vos lo encontraste en Booking y cuando vayas, la tarifa que te va a cobrar el hotel va a ser una tarifa diferente porque no va a ser como te dice el aviso. Que van las dos señoras y una dice, yo pago $50 por día y la otra paga 75. Y la de 50 porque yo lo encontré por Booking. O sea, ese tipo de situación. Ahora, los problemas es, y ahí se ve claro también, porque viste que yo creo que en ese tipo de situaciones lo que es muy claro es la información, porque es verdad, la información que vos tenés del lugar a donde vas a ir, no te la va a dar el hotel en cuestión, te la va a dar Booking, por ejemplo. No sé si soy clara. Y esa es la idea y esa es la maravilla
del tema. Ahora, lo interesante, eso sí, es que Booking, todas estas empresas de transporte, todas esas, ojo, están en el ámbito regulado por esta ley de turismo que yo les di, que es lo que yo quiero que les quede. Y hoy o mañana no digan, esto, no, momentito, acá hay una regulación con un decreto reglamentario, tienen que ir a mirar, estudiar, ver cómo es la situación, y eso es el aporte que tenemos en este tema. Y eso sí que es nuevo, porque eso evidentemente que no está en estos trabajos de doctrina anteriores que hemos visto, ¿sí? Chicos, 21:48, por hoy yo creo que estamos bien, y la clase que viene, hay un material que lo van a poder mirar. Otra cosa interesantísima y divertida es el contrato de publicidad, que lo van a ver con la profesora Sastre, la primera parte de la clase. Otro tema que tiene poca regulación y que ha tenido algunos casos, tuvimos una ley que luego se deroga, que hacía referencias concretas al propio contrato. Probablemente lo va a plantear la profesora Sastre en la clase que viene. Hace muchísimos años con la profesora Teresita Rodríguez Mascardi, profesora grado 5 de Derecho Comercial, actualmente en situación de retiro, y muy feliz con sus nietos. Nosotros escribimos dos casos muy divertidos de un problema de incumplimiento de contrato de publicidad. Les voy a tirar esto como última cosa y me voy. Era el mismo caso, pero era mirado desde dos ópticas diferentes. ¿En qué consistía el incumplimiento del contrato de publicidad? ¿Tá? Había una cosa que ya no existe más, que se llamaba las páginas amarillas, que era como un sector de la guía telefónica donde estaban los teléfonos de la gente. Los Todavía la teléfonos fijos de tengo. la gente. Todavía las tengo. Pero qué maravilla, hay que guardarla, tenés que ponerla en una vitrina. Yo no tengo y la que está, la de calle también la tengo. Bueno, había una guía de calles y una guía de teléfono. Entonces todo el mundo, incluso alguna gente, pagaba para no figurar en guía. Pero en la guía, esa parte de los páginas amarillas, era una empresa que era Volt Autologic, una cosa así, donde las empresas podían publicar su teléfono, pero asociada a la actividad. Por ejemplo, y este fue el caso, una cerrajería 24 horas. Entonces hay una empresa que publicó: yo, cerrajería 24 horas, quiero figurar en las páginas amarillas con mi teléfono fijo, no existían los celulares, para que la gente sepa que a mi teléfono, que es puede llamar 24 horas y yo le voy a prestar el servicio de cerrajería. Miren qué fue lo que pasó. Se contrató y la empresa, cuando publica, se equivoca en el número. Entonces, dos grandes problemas. La que contrató eso que le cobraron para colocar eso que servía hasta que sale la siguiente, porque eso quedaba, pues no era que cambia ahora como en internet, que lo cambiás cuantas veces quieras, no. Estaba así hasta que saliera la otra, no me acuerdo si salía una por año o una cada 2 años. Ahí Aparte, estaba profesora, con era cada 2 años. carísimo, era Era carísimo, carísimo, era era carísimo, carísimo, era era carísimo. carísimo. No digas eso porque se te cae la cédula, mija. La gente va a decir que sos una señora mayor. No digas nada. Profe, perdón, Sí. pudo haber sido un problema de larga data en realidad, porque a veces la gente se guardaba la guía y no era la actualizada y iban ahí. Lo que quieras. Igual de una acción, vos tenés un contrato que te lo incumplieron, parece claro, ¿no? Porque vos diste el teléfono, ellos se equivocaron, en vez de publicar lo que tenían que publicar, publicaron otro teléfono, y ahí tenés a alguien que estaba muy enojado porque evidentemente no recibía un cucho cliente, porque nadie iba a llamar a un teléfono que el teléfono que estaba era otro. Y el del otro teléfono no dormía nunca. Exactamente, y ahí tenéis los otros reclamantes. O sea, estaba el que reclamaba por incumplimiento de contrato, que era ese, pero lo más divertido era el pobre infeliz, que era el titular del teléfono que se conectó con la cerrajería 24 horas, que el pobre tipo recibía llamada a las 24
24 horas para levantar el teléfono y decir, equivocado, no es acá, no, pero está, no, sí, ya sé que está, pero acá no es. Acá es una casa de familia, no jorobe, prácate y coltá. Bueno, entonces, Igual, los vea, no dos, hace tanto. Los cuarentones nos acordamos de las guías a ver, amarillas. ¿por qué no hace tanto? Hace 1000 años, Ada, yo qué sé, para mí son Pero 1000 años. yo me acuerdo, sí, ¿Vos yo te mi abuela lo acordás? tenía. Otra, se te Sí. cae la cédula. Te no sigas porque No, te estás perjudicando, Ada. Te estás perjudicando. Déjalo para Brum y para mí esto que nosotros nos acordamos. Y para Brum mí dice también. que todavía la guarda, lo cual es maravilloso. Bueno, entonces, no los aburro más. Eso fue muy interesante y con Teresita, porque llegaron a sentencia las dos reclamaciones, se discutió un montón, hicimos talleres, cuando hacíamos talleres en el instituto, y nosotras el mérito que tenía en aquella época, que no había base de jurisprudencia, no había un pito de nada, fue que buscando y encontramos esos dos casos y escribimos algunos trabajos en el anuario que yo creo que están en la bibliografía, ¿no, Ada? sí, están, sí. Sí, Bueno, entonces sí. los que tengan ganas de divertirse pueden mirar eso y por hoy, que ya son 21:53, nos podemos ir bien abrigaditos a cenar y nos encontramos el miércoles. Un placer como siempre. Gracias, profesora. Gracias, Un profe, placer, nos muchas vemos. gracias, Chao. brillante. Chao, hasta el Siempre miércoles. Nos brillante. vemos, nos Anótense para Adiós.